buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, pues felices de que estén aquí conectadas, agradecemos mucho. Y bueno, vamos a ver una presentación muy breve de cada una de ellas para dar contexto justamente a la discusión que seguirá. Muchas gracias. Vamos a poner la presentación, por favor. Iniciamos con la doctora Hoyos. Ok, muy bien. Ya voy a compartir aquí mi presentación. ¿Sí la pueden ver? Sí, la vemos. Ok, muy bien. Entonces voy a tratar de ser breve. Aquí esta presentación va a ser sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Entonces, primero es importante saber que, como habíamos hablado, hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros que no se pueden modificar. Y podemos también hablar de cómo podemos prevenir el cáncer de mama. Primero hablemos un poco de los factores que no podemos modificar. El sexo, pues obviamente ser mujer tiene un riesgo muchísimo más alto de cáncer de mama que los hombres, aunque a los hombres también les da cáncer de mama. La edad, que ahorita vamos a ver un poquito más de cuál es la edad de mayor riesgo. La raza, historia familiar de cáncer de mama, factores menstruales y reproductivos y también mutaciones genéticas en la minoría de las personas. Haber recibido radioterapia previamente, por ejemplo, hay personas que han tenido linfomas y han recibido radioterapia en el pecho, aumenta 30 veces también la probabilidad de tener cáncer de mama. Hablemos un poquito más de la edad y la raza. Aquí, como podemos ver, la edad más común en la que se ve el cáncer de mama es más o menos entre los 60 y 70 años, pero en realidad se puede ver en todas las edades, incluyendo en mujeres menores de 40 o mujeres mayores de 80 años. Y podemos ver que dependiendo de la raza, la incidencia es más alta en las mujeres de raza blanca que las mujeres hispanas, como vemos aquí. Sin embargo, la mortalidad de las mujeres hispanas es mayor. Ahorita vemos una de las razones por la cual eso sucede. Vemos que el factor de riesgo en realidad en general en toda la población es más o menos 12.9%, o sea, a 12.9% o una de cada 8 mujeres les va a dar cáncer de mama en su vida. Esto es una buena noticia. Aquí podemos ver que en los últimos años se ha mejorado muchísimo la sobrevivencia por cáncer de mama. Ha subido de 77 a 92%. Aquí vemos que la incidencia es menor en las hispanas, pero la mortalidad, como les dije, es mayor en relación con la incidencia. Y parte de la razón de que esto sucede es que, como vemos aquí, la mayoría de las mujeres, mayor cantidad de las mujeres de raza blanca se presentan con estadios más tempranos de la enfermedad y eso es dado a las mamogramas. O sea, más mujeres de raza blanca realizan sus mamogramas anualmente y todo eso, entonces por eso se detectan en estadios más tempranos. En cambio, las mujeres hispanas se detectan en estadios un poco más avanzados en mayor porcentaje. Aquí hablemos un poco de los ciclos, de las razones menstruales y reproductivas por las que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Uno son los ciclos menstruales, entre más largo uno haya tenido la vida de ciclos menstruales, mayor es el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, entonces, si uno tuvo la primera menstruación temprano y la última menstruación tarde, duró más tiempo en la vida en la que tuvo menstruación, eso aumenta el riesgo de cáncer de mama. El otro es la mayor edad durante el primer embarazo, porque durante el embarazo las hormonas son diferentes, entonces los embarazos protegen contra el cáncer de mama y las personas que solamente que no han tenido embarazos están a más alto riesgo. Como les expliqué, la primera menstruación temprano o la menopausia tardía. Estas son cosas que no podemos controlar, pero que sí nos dan un poco de riesgo diferente entre una mujer y la otra. Aquí podemos ver que en realidad, como les dije, el promedio de todas las mujeres es más o menos 12% de que les va a dar cáncer de mama en su vida, pero esto aumenta mucho si tienen una historia familiar de cáncer de mama, la mamá, las hermanas, etcétera, primas, eso puede aumentar su riesgo, pero lo que más aumenta el riesgo es tener una mutación. Hay mutaciones genéticas que se heredan de la familia y que si uno tiene estas mutaciones, las más frecuentes son las mutaciones del BRCA, es un gen. Eso aumenta las probabilidades de tener cáncer de mama incluso hasta 60 o 80% dependiendo de los estudios. Bueno, entonces, como les dije, son cosas que no podemos en realidad cambiar son no modificables, pero hay muchas cosas que sí son modificables que podemos hacer para disminuir nuestro riesgo de cáncer de mama. Uno es la obesidad, porque en la grasa se producen las hormonas también, el estrógeno. Entonces, tener un peso saludable disminuye la probabilidad de tener cáncer de mama y por lo tanto la falta de actividad física también. El consumo de alcohol, ahorita vamos a ver,
la falta de lactancia. Entonces, haber lactado después del embarazo disminuye las probabilidades de cáncer de mama, protege contra el cáncer de mama también porque dura ese tiempo que estuvo lactando con hormonas que son menos de estrógeno y más progesterona. El uso de reemplazo hormonal, entonces esto por un tiempo lo estaban recomendando mucho para disminuir los síntomas que sabemos que pasan con la menopausia, pero desafortunadamente ese reemplazo hormonal sí aumenta los riesgos de cáncer de mama porque son niveles más concentrados de estrógenos que se toman después de la menopausia para poder disminuir los síntomas. Entonces, ¿qué podemos hacer también para disminuir la probabilidad? Es empezar con prevenciones. Por ejemplo, estudios diagnósticos, mamogramas, como todos sabemos, son muy importantes. En cambio del estilo de vida, si tenemos esos factores de riesgo, si somos personas que tomamos mucho alcohol o somos obesas, tratar de disminuir esos factores de riesgo cambiando nuestro estilo de vida. Y finalmente, para algunas personas que tienen muy alto riesgo, sea por mutaciones, ahorita vamos a ver otras cosas, podemos dar medicamentos que pueden disminuir el riesgo de cáncer de mama en esas mujeres. Aquí vemos que la mamografía es la principal manera de prevenir el cáncer de mama. Se utiliza para detectar el cáncer mientras está bien temprano y así el pronóstico es mucho mejor. Y esto en realidad salva vidas. Se ha demostrado que se disminuyó la mortalidad por cáncer de mama 26% desde que se empezaron a hacer las mamografías como un screening. Y para personas con mutaciones genéticas se recomienda no solo los mamogramas, pero también resonancias magnéticas de los senos en las personas que tienen alto riesgo de cáncer de mama. Y podemos empezar a hacer las mamografías después de los 40 años, dependiendo de cada asociación médica, se puede cambiar un poquito cuando empieza, pero en general después de los 40 años es recomendado que empiece a hablar con su médico general para ver si pueden empezar a mandar el mamograma. Al principio es cada año, ya después de los 50 años se puede empezar a espaciar un poco a cada 2 años. Y después de los 75 años ya no está recomendado seguir haciendo mamogramas necesariamente. Entonces, como les dije, el cambio de estilo de vida puede disminuir el riesgo. Por ejemplo, caminar 3 a 5 horas a la semana disminuye el riesgo hasta 25%. Y cada hora adicional que le sumas a eso, hacer ejercicio, disminuye 6% más el riesgo. La obesidad, como les dije, aumenta el riesgo hasta 30%. Entonces, bajar de peso si uno tiene obesidad es importante. El consumo de alcohol. Entonces, si uno toma más de 3 tragos alcohólicos a la semana, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y entre cada trago extra que tome la persona es lineal, o sea, entre más trago, más aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y finalmente, pues para las personas en quienes calculamos que el riesgo es alto, y eso es basado en todo lo que yo les he dicho antes, historia familiar, cuándo fue su primera menopausia, cuándo fue su primera menstruación, cuándo fue su menopausia, si lactó o no, cuántos hijos tuvo. Con toda esa información lo ponemos junta con una cosa que calcula el riesgo de la persona y si el riesgo es alto, bastante más alto que la población en general, podemos dar medicamentos hay dos opciones, tamoxifeno o raloxifeno, que son pastillas que se toman una vez al día por 5 años y eso disminuye el riesgo a la mitad de tener cáncer de mama. Y con las muy, muy alto riesgo, que por lo general son mutaciones genéticas, como el que les dije, el PRCA, en esas mujeres incluso recomendamos hacer cirugía, quitarse ambos senos como para prevenir, porque las probabilidades de cáncer son tan altas, 60-80%, que es mejor disminuir muchísimo el riesgo removiendo los senos. Entonces aquí les muestro, este es el Baylor St. Luke's, es donde hacemos nuestros mamogramas y lo que es bueno de nuestra estrategia es que el mismo día que se hace el mamograma también se ve lo ven los radiólogos y si hay algo anormal, ese mismo día se miran los resultados, se hace la cita con los oncólogos necesarios con los resultados, entonces como es una estrategia multidisciplinaria que en realidad ha llevado a un aumento en la detección y el empiezo de los tratamientos a tiempo en las personas que se ha detectado que tienen cáncer de mama. Muy bien, entonces con eso acabo mi presentación y estoy atenta para las preguntas que puedan haber después de esto. Muchas gracias, doctora. Muy bien, ahora escucharemos la siguiente presentación de la doctora Rojas Khalil, por favor. Ok, ¿pueden escucharme bien y ver la presentación? Sí, perfecto. Ok.
De nuevo, muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hablar un poco sobre cáncer del colon y el recto, enfocándonos en la prevención y el diagnóstico en mujeres durante la menopausia. Los objetivos, el primero es describir en general qué es cáncer del colon y el recto, cuáles son los factores de riesgo, hablar sobre la detección y el tratamiento y el rol de la menopausia durante en todo este proceso. Comprender que el incremento de la incidencia de cáncer del colon y el recto ha aumentado en adultos menores de 50 años y revisar las pautas de detección del cáncer del colon y el recto en los Estados Unidos que han cambiado en los últimos 8 años y hablar un poco sobre el tratamiento de este cáncer. ¿Qué es cáncer del colon y el recto? Esos son tumores malignos que originado en el intestino grueso o el colon, también parte del recto. El recto es esta última parte del intestino grueso y en anatomía se ve igual que el resto del colon, pero el tratamiento sí es un poco variable. La terminología de cáncer del colon y el recto o cáncer colorectal son términos que se usan intercambiables, pero sí hay un poco de diferencia en el colon y el recto. Pero para esta presentación usaremos el término colorectal para hablar sobre las dos. El desarrollo del cáncer del colon y el recto empieza cuando las células de la pared del colon o el recto se empiezan a dividir fuera de control y se forman estos pólipos que al principio son benignos. Pero esos tumores premalignos pueden crecer a un tamaño tan grande que empiezan a volverse cancerosos con el tiempo. Es importante entender que la extirpación o el remover esos pólipos cuando están benignos es un modo de prevenir el cáncer del colon. Otros factores de riesgo incluyen la edad. Ahora, la edad es el factor de riesgo más grande para cáncer colorectal. El 90% de los pacientes con el diagnóstico de cáncer del colon y el recto son mayores de 40 años. Otros factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, tener familiares con cáncer del colon y el recto, o haber pólipos o síndromes de pólipos en la familia. Otros antecedentes personales incluyen pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino, como la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Estos pacientes están a más alto riesgo de desarrollar cáncer del colon y el recto por la situación de la inflamación del intestino. El tener pólipos en el colon, uno mismo, que se encuentran al tiempo de nuestra colonoscopía, nos pone a riesgo también de desarrollar cáncer del colon. Y también hay síndromes donde el tener cáncer en otros órganos, como la próstata o la matriz, pueden contribuir o ponernos a riesgo de desarrollar cáncer del colon. Ahora, ¿por qué es la menopausia importante en el cáncer del colon y el recto? Mientras el cáncer colorectal no es más común en mujeres que comparado a hombres, el riesgo de desarrollar ese cáncer sí aumenta en las mujeres después de la menopausia. Y eso se debe en parte a la pérdida de los efectos protectores del estrógeno, que sabemos que eso disminuye durante la menopausia y la perimenopausia, que puede desempeñar un papel en la reducción del riesgo del cáncer colorectal. Los síntomas de cáncer del colon y el recto incluyen hemorragia rectal, anemia, cambios en la defecación, ya sea estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, pero la mayoría de los pacientes no tienen ningún síntoma, porque esos tumores tienen que crecer demasiado grandes para que el paciente empiece a desarrollar estos síntomas. Y muchos de esos pólipos están tan pequeños que no hay ningún síntoma. Ahora, eso es importante aquí
puse énfasis en los síntomas de cambios de la defecación como estreñimiento, dolor abdominal y la anemia. Y eso es importante porque hay muchísimas condiciones en la mujer, incluyendo este cambio durante la menopausia, en donde se pueden desarrollar estos síntomas y pueden delatar el diagnóstico apropiado. Y los estudios sugieren que las mujeres tienen más probabilidades de que este cáncer se les diagnostique en etapas más avanzadas comparado a los hombres. Y es porque estos síntomas, como los hábitos en los intestinos, se pueden confundir como otros problemas que son relacionados a la menopausia o otros problemas específicos en la mujer. La detección se hace, hay varios modos de detección. Uno es estudio de el heces, y el otro modo es por medio de la colonoscopía. La colonoscopía es el método preferible. Durante ese procedimiento se hace bajo anestesia, se introduce una cámara, un endoscopio, por el recto donde se puede visualizar el colon y el intestino grueso completo. Eso nos permite tomar biopsias si se encuentra un tumor, pero lo más importante es que nos permite remover en ese momento esos pólipos pequeños que aún no se han desarrollado en cáncer, que sabemos que si se dejan en el colon, en los próximos 5 a 10 años se van a desarrollar en un tumor canceroso el 100% del tiempo. Y como expliqué, hay otras formas, otra opción para los pacientes que prefieren no hacer colonoscopía o están a altos riesgos de la anestesia o el procedimiento. Las otras opciones son el estudio más común de ese es el famoso Cologuard. El cáncer del colon y el recto es un problema grande, es el cuarto tipo de cáncer más común en los Estados Unidos. Es la causa de mortalidad relacionada con el cáncer. Afecta a más de 140,000 personas cada año y causa más de 60,000 muertes. Esa es una cifra asombrosa si se considera que la enfermedad es potencialmente curable cuando se diagnostica en sus etapas primarias. Ahora, quiero hablar un poco sobre cáncer del colon y el recto en jóvenes, porque hemos visto en la última década un aumento en pacientes más jóvenes con este problema. Podemos ver que en total, pacientes de 50 años o mayores, la incidencia de cáncer del colon ha reducido y eso es gracias a las colonoscopías que nos hacemos de prevención. Pero al mismo tiempo hemos visto que en la última década hemos visto un aumento en la incidencia de estos cánceres en pacientes que son menores de los 50 años de edad. Y esos pacientes han sido tan jóvenes, de 25 a 30 años. Así que hemos visto un aumento en cáncer colorectal en esas personas menores. Y esos son pacientes que no tienen ningún historial familiar, no tienen ningún síndrome, ningún otro riesgo, factor de riesgo. Así que es muy importante que los pacientes, especialmente las mujeres, ya que sabemos que el diagnóstico se delata muchas veces por nuestros síntomas, que escuchemos nuestro cuerpo y estemos al tanto de esos cambios. Cáncer del colon y el recto es prevenible y es curable. La Sociedad Americana del Cáncer revisó sus pautas de detección del cáncer del colon por esas cifras asombrosas que hemos visto y ahora recomendamos que empiece la detección a los 45 años de edad. Esto significa que simplemente cumplir 45 años de edad debemos empezar nuestra detección de cáncer del colon y el recto, ya sea por modo de colonoscopía o por estudios de heces. Sabemos que las tasas de supervivencia de 5 años para cánceres que se descubren cuando están pequeños y regionales es al 90%, que es una cifra muy, muy buena.
muy favorable. Ahora, el tratamiento de cáncer del colon y el recto sí es un poco diferente. Como expliqué, el recto es esa parte del intestino, la última parte del intestino grueso. La parte próxima es el colon. Y el tratamiento es basado en el cáncer, en la locación, ya sea el cáncer del colon o el recto. Cáncer del colon en general se trata con cirugía siguiente quimioterapia, solo si es necesario, dependiendo de la etapa final. Cáncer del recto en general se trata con una combinación de cirugía, quimioterapia y radiación. Ahora, para cáncer del colon, esos con etapas favorables o bajas del estadio 1 al 2, cirugía simplemente sería necesario para curar el tumor o el cáncer. Ya etapas más avanzadas se requieren con el tratamiento de quimioterapia. Y últimamente estamos usando más ADN tumoral que nos ayuda a decidir cuáles pacientes beneficiarían de quimioterapia y cuáles pacientes no. El tratamiento de cáncer del recto es un poquito más complejo y eso es por la locación en el pelvis del recto, pero aún así, pacientes con estadio 1 se pueden tratar definitivamente con cirugía. Esos con etapa 2 a 4 ya se requiere una combinación de cirugía, quimioterapia y radiación. Y hay ciertos pacientes que tienen una respuesta tan favorable a la quimioterapia y radiación que se puede evitar cirugía en general. Un poco sobre el tratamiento en St. Luke's. Es un tratamiento que ofrecemos equipo multidisciplinario de médicos con participación de ensayos clínicos como ese de la ADN del tumor circulando ADN, atención coordinada y temprana porque todo es en el mismo centro de cáncer y en la parte de cirugía siempre se hacen esas cirugías la inicial siempre es mínimamente invasiva, incluyendo la cirugía robótica. Muchas gracias por su atención y espero las preguntas. Bueno, ahorita vamos a hacerle algunas preguntas a la doctora Valentina Hoyos con respecto al cáncer de mama y si quieren, ahorita retomamos con ustedes si tienen alguna duda. Estábamos platicando de los factores que no son modificables. Una parte que sí entra un poco la duda es la parte de genética. ¿Qué porcentaje del cáncer de mama es genético? Y dos, ¿cuándo yo debo de realizarme un panel genético? ¿Cuándo valdría la pena? Muy bien, sí. Más o menos el 5 a 10% de los cánceres de mama están asociados con una alteración genética. El decidir si hacerse el examen o no depende del riesgo de la persona. Por lo general, las personas que tienen historia familiar deben hacerse eso, si es una historia familiar significativa. Entonces, no puedo decirlo así como en general algo para alguien porque toca hacer como un cálculo de cuál es el riesgo de la persona. Y hay, por ejemplo, primer grado, si son mujeres que tienen familiares de primer grado que tienen historia, es más probable. O, por ejemplo, si tienen un familiar que es un hombre de primer grado que ha tenido cáncer de mama. Cosas así. Lo ideal es que la persona que tenga el cáncer se haga el examen, porque si la persona tiene la mutación, pues entonces ahí sí se pueden hacer el examen a todas las personas que están relacionadas con esa persona que tiene el cáncer. ¿Cuáles son las razones por las que hacemos el examen en las personas que tienen cáncer? Las personas que sean diagnosticadas con cáncer muy temprano, por ejemplo, menores de 50 años. Hay diferentes tipos de cáncer de mama y hay unos tipos que están más asociados con mutaciones genéticas, como es el cáncer de mama triple negativo. Entonces, tener ese tipo de cáncer, esas personas les hacemos ese examen también. Y las personas que han tenido dos cánceres de mama en su vida, que puede suceder, o presentan con dos cánceres de mama al mismo tiempo.
Esas son también indicaciones. Entonces hay como una lista de indicaciones por las cuales la persona se hace el examen cuando tiene el diagnóstico de cáncer de mama. Pero hacérselo sin diagnóstico de cáncer de mama es solamente si hay una historia familiar muy fuerte. Ok, muchísimas gracias. Y ahorita que platicó un poquito, bueno, mencionó el cáncer de mama triple negativo y de los tipos de cáncer de mama, en este contexto, también sí me gustaría que le platicara a todas las mujeres que están aquí, todos los tipos de cáncer de mama de inicio se operan o cuáles sí y cuáles no. Esto porque sí he tenido pacientes que la mayoría sí me ha tocado que les mencionan que se tienen que operar, pero bueno, usted que es experta en la parte de inmunoterapia y la parte de quimioterapia, creo que sí es importante mencionarlo. Sí, muy bien. Entonces, depende del tipo de cáncer de mama, pero también depende del estadio del cáncer de mama, si se hace cirugía primero o se hace tratamientos primero. Por lo general, se trata de disminuir el tamaño del tumor si el tumor está muy grande o si tiene, por ejemplo, nódulos positivos, que es lo primero hacia donde se va el cáncer. Entonces, ya unos estadios que están un poquito más avanzados, se trata de dar el tratamiento antes para disminuir el tamaño del tumor y así los resultados de la cirugía son mucho mejores y tienen menos efectos secundarios a la cirugía porque no hay que quitar tanto ni los nódulos, muchos de los nódulos. Entonces, en esos casos se da tratamiento antes y después se hace la cirugía. También es más probable dar tratamiento antes en los tipos de cáncer que es el triple negativo y el que tiene receptores de ER2. La razón es que tenemos tratamientos que son efectivos para eso y responden muy bien a las quimioterapias y sobre todo si tiene receptores de ER2 a la combinación de quimioterapia con unos tratamientos target que van dirigidos hacia ER2. Entonces son tan buenos sus tratamientos que puede incluso completamente desaparecerse el cáncer. Entonces, cuando ya se va a hacer la cirugía, ya resulta que ya no hay cáncer en ese lugar. Pero para poder curar el cáncer de mama, hasta ahora se necesita ambas cosas, la cirugía y también tratamientos sistémicos, que es como es la quimioterapia o tratamiento target. Y la mayoría de los cánceres son de receptores de hormona, que son un poco menos agresivos, es más o menos el 80%. Entonces hay tres tipos de cáncer de mama, el de receptores de hormona, el de ER2 y el triple negativo. El de receptores de hormona es el más común, pero ese no se avanza tan rápido, entonces es más probable que cuando se detecte todavía está pequeño y se puede hacer cirugía primero y después dar, ojalá, no necesariamente quimioterapia, sino tratamiento con terapia hormonal, que son unas pastillas en vez de quimioterapia. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, creo que aquí es importante, nada más complementando un poquito a la doctora Valentina, que para nosotros es importante tener toda esta información. Es decir, yo siempre les digo a mis pacientes un nombre, un apellido y una etapa. Con eso podemos decirle cuál es el mejor tratamiento para cada una de las pacientes. No todas inician con cirugía, no, hay algunas pacientes que inician con quimioterapia. Y ahorita lo que se ha visto es que en aquellas que son candidatas primero a la quimioterapia, tienen un mejor pronóstico a largo plazo de recibir todo el tratamiento. Y esto se los menciono en contexto de que sí he tenido pacientes a las que sí les dicen ya se tiene que operar de urgencia y en el cáncer, yo hablando un poquito de cáncer de mama, no es de urgencia, todo lleva un protocolo, debe ser bien estudiado y el tratamiento se individualiza. No todas las pacientes reciben radio, no todas son hormonoterapia, entonces es importante que se vayan orientando. Y esta información nos las da la biopsia de mama, justo. Entonces, igual si nos podría platicar un poquito de la biopsia de mama, si les pudiera decir aquí al público si en la biopsia de mama, bueno, que eso seguramente lo ha escuchado, dispersa el cáncer de mama, lo riega como lo han mencionado muchas de las pacientes o muchas de las mujeres. ¿Y cuándo Son debemos de tomar una biopsia de mama? Son todos puntos muy, muy importantes. Hay personas que hemos visto acá que se han empezado a tratar en Latinoamérica primero y resulta que como usted dijo, les dijeron esto es urgente, urgente, y entonces se hacen la cirugía con una persona que no es especialista en oncología, en cirugía oncológica, y entonces no hacen la cirugía bien, quedan márgenes positivos, y en realidad la indicación para esa persona ni siquiera era cirugía de primero, sino primero hacer quimioterapia y hubiera tenido mucho mejor pronóstico. Entonces es muy importante que si en realidad hay pues una preocupación de que pueda ser cáncer, vaya a un lugar especializado
donde en realidad estén las personas muy bien entrenadas de cómo tratar los cánceres antes de empezar a decidir hacia al afán hacerse tratamientos que, no son, que son subóptimos. Como dijimos, el diagnóstico se hace con una biopsia inicial que es basado en los resultados del mamograma. Entonces, el mamograma muestra que hay algo anormal. Entonces, el siguiente paso es hacer un ultrasonido para saber el tamaño exacto. Y con el ultrasonido se guía una aguja y se toma una muestra de ese tumor. Y es completamente falso que esa biopsia va a hacer que se esparza el cáncer. De hecho, pues eso es lo que hacemos estándar en todas las mujeres y yo nunca de mi vida he visto que se haya esparcido por la biopsia después de haber tratado cientos de mujeres. O sea que no, no es cierto y sí es una lástima que haya esa información, esa mala información, porque muchas veces la persona le da miedo hacerse la biopsia y termina, como digo, haciéndose una cirugía que es subóptima porque no es una persona, un oncólogo quirúrgico el que lo está haciendo. Eh, entonces, sí, no, no les tengan miedo a las biopsias y es basado en los resultados del mamograma y el ultrasonido. Básicamente los radiólogos son expertos, los radiólogos especialistas en cáncer de mama, en saber el riesgo de que sea cáncer o no, basado en las características que se ven en el mamograma. Entonces hay como un puntaje que se da al resultado del mamograma basado en muchas cosas radiológicas que se ven y ese puntaje nos dice, oh, es muy probable que esto sea cáncer o no es probable que esto sea cáncer y entonces basado en eso se decide si hacer la biopsia o no. A veces se puede simplemente decir, vamos a observar, hacer otro mamograma en unos meses porque no parecen tener muchas de las características malignas y se puede volver a hacer un mamograma en el futuro y si cambia la situación, se hace la biopsia en ese momento. Entonces, por eso es tan importante hacerse los mamogramas también en lugares en los que las personas estén bien entrenadas en los radiólogos pues también que están mirando los resultados del mamograma y si tienen dudas, obviamente pedir una segunda opinión con otro equipo. Muy bien, creo que este punto que señala, doctora, es muy, muy importante y algo que me preocupa en lo particular en México, nuestro país. Creo que existe información muy buena en relación al cáncer de mama. Hoy las mujeres están muy conscientes. Afortunadamente, hoy se practica esto no solo en este sector de la población, sino que en todos los sectores se está haciendo mastografía sin costo. Doctora, aquí me gustaría comentarle, aquí hay una tendencia en México que me preocupa mucho y que lo debe haber escuchado la doctora Martínez Schultz, que es en relación a la mastografía sin dolor. Por alguna razón muy extraña, las mujeres en nuestro país tienen mucho miedo a la mastografía. Es un tema que se menciona mucho, el dolor de la mastografía. Y hemos encontrado, desafortunadamente, se ha hecho un negocio de estas mastografías sin dolor o esta idea acerca de que con el ultrasonido es suficiente. La mujer tiene mucho miedo al dolor de una mastografía. Si pudiera hacer mención en relación a esto, Alejandra, en relación a la importancia de realizarse el método adecuado y por qué es tan importante para tener un diagnóstico preciso. En cuanto a las mastografías sin dolor, sí es algo que ha tenido un auge últimamente. Pues la verdad es que yo creo que este tipo de estudios nadie lo quiere pasar porque al final la mastografía sí es algo doloroso, es un estudio que no a nadie le gusta, pero sí es importantísimo hacer y es un estudio que no puede ser sustituido por otro estudio. La mastografía sin dolor se llama mastografía de impedancia y lo que hace es como funcionar por corrientes eléctricas, pero la realidad es que no puede, lo que hace una mastografía convencional es dispersar todo el tejido de la mama para que en un estudio de imagen pueda ver cualquier tipo de lesión. Entonces, eso no lo puede ver el estudio de impedancia, ni siquiera está avalado por ninguna guía a nivel internacional, ni mucho menos nacional. Entonces, no es un estudio que esté avalado, que se recomiende, y la mastografía, yo siempre les digo que sí es un momento incómodo para ustedes o inclusive en algún punto de mi vida va a ser para mí, pero es un estudio que debemos hacer, que como lo vieron en la presentación de la doctora Valentina, sí salva vidas, se ha visto que disminuye la mortalidad en un 25% inclusive, y esto es porque detecta lesiones que no nos podemos palpar, que inclusive yo no podré palparte como tu médico. Esas lesiones se llaman por lo regular microcalcificaciones y esas solo las podemos ver por mastografía, ni siquiera por ultrasonido. Por eso es que el ultrasonido también, la sensibilidad para este tipo de lesiones sí baja bastante. A la doctora Rojas Khalil,
Agradecemos mucho su presentación y bueno, aquí me gustaría hacer un comentario en las mujeres que resulta muy preocupante siempre. Las mujeres estamos muy habituadas, doctora, a el dolor abdominal. Es algo que incluso con la edad se va como normalizando. Ese dolor abdominal, esa molestia, referimos que siempre tenemos, las mujeres siempre tenemos colitis. Es algo verdaderamente frecuente. Tomamos fármacos que vemos en la televisión, tomamos fármacos que nos recomendó una amiga, pero algo con la edad es que prácticamente, doctora, estos fármacos se vuelven como algo ya de diario en nuestra vida. Es decir, tomamos fármacos para la gastritis, fármacos para la colitis, nos automedicamos, pero el tema de la pelvis, el abdomen es algo muy preocupante en la mujer. Si nos puede mencionar algo acerca de esto justamente en relación al cáncer, evidentemente, cómo estos diagnósticos son tan tardíos, a veces el cáncer de colon, el cáncer de ovario. A mí me da mucho miedo en realidad el abdomen inferior. Si nos puede mencionar algo, doctora. Sí, claro que sí. Y tiene un punto muy importante. Como mujeres, muchas veces toleramos el sufrir muchos de estos dolores y siempre pensamos que es el colitis, es algo en la dieta. Y aunque eso pueda ser, y puede ser que eso es lo más común, según llegamos a la edad, especialmente después de los 45 años, si estos síntomas empeoran, tenemos que investigar y es importante por eso hacer estos estudios como la colonoscopía, tomografías, ultrasonidos, si no se llega a un diagnóstico, hasta que se llegue a un diagnóstico. Estos síntomas como la colitis, el síndrome del intestino irritable, todo esto debería de ser ya de exclusión, que, o sea, ya hemos dicho definitivamente no vemos algo abnormal, no vemos algún cáncer en el intestino y esto es entonces el diagnóstico. Pero por eso es que se delata mucho el diagnóstico de cáncer del colon y el recto en las mujeres, porque siempre atribuimos esos síntomas a algo más que puede sufrir la mujer. Y es muy importante como paciente saber que cuando hay estos cambios, de veras necesitamos escuchar nuestro cuerpo y o sea, ser nuestros propios luchadores por nuestra salud. Si nuestro médico no nos da no nos ayuda a llegar a una respuesta, es pedir una segunda opinión. Muy bien, muchas gracias. Entonces, no normalizar justamente este dolor abdominal, el sangrado también no hay que normalizarlo. A veces estamos muy acostumbradas las mujeres a que evacuamos y sangramos y es algo como ya habitual, nos tomamos un metamucil y eso es todo y creo que ahí debemos de tener muchísimo cuidado por todo lo que señala la doctora. Doctora, otra pregunta que Exacto. le quiero hacer, porque algo que vemos mucho en nuestra población hoy en día y ver que ¿qué nos puede comentar acerca de esto? Es muy común el tomar todos estos alimentos que son de dieta, todos estos alimentos, sobre todo refrescos, el utilizar todos estos sustitutos del azúcar. Doctora, ¿nos podría comentar algo al respecto de esto? Todos estos refrescos que tenemos 20 años prácticamente, creo que más años, 25 años ya tomando coca de dieta, refrescos de dieta, todos estos sustitutos del azúcar, todo esto ¿tiene alguna influencia justamente en esta presencia del cáncer gastrointestinal? Incluso hoy podemos ver a mamás que les hacen a los niños su agüita de limón todos los días con sustitutos del azúcar. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Esto que estamos utilizando hoy de manera cotidiana, ¿es verdaderamente el seguro el utilizarlo? ¿Qué nos puede mencionar al respecto? No, creo que, bueno, no tenemos información conclusiva sobre qué está causando el cáncer del colon y recto en pacientes más jóvenes. Lo que sí sabemos es que si una persona nació después del año de 1950, tiene el riesgo de desarrollar cáncer del colon doble y 4 veces más de una persona mayor. Así que algo que está afectando a nosotros como población
tiene que ser algo en el ambiente. Y si nos ponemos a pensar, el ambiente más cercano al intestino es lo que consumimos. Y hay muchos estudios que mientras no demuestran una causa, sí se demuestra una asociación en comidas procesadas y la incidencia de cáncer del colon y el recto. Y creo que últimamente eso va a ser lo que vamos a atribuir a este aumento que hemos visto en pacientes. Así que sí, es muy importante lo que ponemos en nuestros cuerpos y minimizar comidas procesadas, cosas artificiales, va a ser mejor para nuestra salud en general. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Abrimos para preguntas del público, por favor. Gracias. ¿Hay alguna relación entre un tratamiento o una molestia de colitis cuando después te das cuenta que tienes un problema de ovario? ¿Me puede dar un poquito más de información en la pregunta? Que si hay algún problema, el tratamiento de colitis. Sí, tú identificas un dolor de una colitis, vas con el gastro y te dice que tienes una colitis, o sea, un intestino inflamado. Te tratas de ese problema, pero después te das cuenta que tienes un problema de ovario. ¿Tienes alguna relación? No, no necesariamente hay relación con un episodio de colitis. Y lo que referimos muchas veces a un episodio, un ataque de colitis, es en realidad infección como diverticulitis, donde se trata con antibióticos. Y eso no necesariamente afecta el problema con los ovarios, pero muchas veces porque en la anatomía, en el pelvis, existe muy común en el pelvis esa área del intestino que se inflama con diverticulitis o colitis. Es en la misma área donde vive también los ovarios. En el pelvis se comparte esa área y una irritación o una molestia en un órgano se puede sentir en otro. Así que si tiene problemas con los ovarios, se puede manifestar como un problema o un síntoma del intestino. Y muchas veces las mujeres sienten esto, por ejemplo, cuando están pasando su menstruación cada mes, que hay inflamación, muchas sentimos también cambios en nuestros movimientos del intestino durante ese periodo y ese cambio de hormonas. So, similarmente, porque esa parte de la anatomía vive en esa misma área, pero en sí un episodio de colitis no afecta los ovarios ni el tratamiento. Yo quiero preguntarle, doctora, la incidencia ¿cómo se llaman los divertículos? ¿Pueden degenerar en un cáncer o no tiene nada que ver? Son totalmente dos situaciones. Sí, son... Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cada cuánto hay que hacerse la colonoscopía? Después de, creo que a partir de los 50 se tiene uno que empezar a hacer, ¿no? 45, 50. Sí, son 45 años. La primera pregunta es sobre la diverticulitis. La diverticulitis en sí no nos predispone a cáncer del colon y el recto. Ahora, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que son condiciones donde hay inflamación del intestino, completamente del intestino grueso, sí te pone a más riesgo, pero la diverticulitis en sí no. Ahora, si uno va al hospital o a salas de emergencia por un dolor de abdomen y la tomografía sugiere que tiene diverticulitis o inflamación del divertículo, de diverticulosis, es muy importante que una vez que se controle la infección, se haga colonoscopía. ¿Por qué? Porque la tomografía, el 20% de los casos en tomografía donde el radiólogo ve diverticulitis, en realidad es un cáncer del colon. ¿Ok? Si no se ha hecho colonoscopía en los últimos 5 años, antes de ese ataque, se debe de seguir
con una colonoscopía para excluir el diagnóstico de cáncer del colon, pero no son asociados. La segunda pregunta sobre la colonoscopía, empezamos a los 45 años. Esa es una reducción en la edad de 50 años que ha sucedido en los últimos 8 años. Se recomienda empezar a los 45 años. ¿Y qué tan seguido se hace? Todo depende de los resultados. Si en esta primera colonoscopía encontramos pólipos que son grandes o múltiples, el gastroenterólogo recomendaría repetir la colonoscopía en 3 a 5 años. Ahora, si no se ve ningún tumor o ningún pólipo, no se necesita hacer colonoscopia de nuevo hasta otros 10 años, al menos que empecemos a tener un síntoma nuevo. ¿Y qué se puede hacer para bajar la inflamación en el colon? ¿Qué tipo de alimentación se podría tomar o cosas naturales? La recomendación de dietas saludables es muy similar a la que recomendamos para prevención de enfermedades cardiovasculares, como bajo en grasa, alto en fibra, minimizar comidas procesadas, reducir, modificar cosas como el fumar, reducir fumar, el alcohol y hacer ejercicio, que creo que hemos visto que son recomendaciones muy comunes en hoy. Buenas tardes. Si tengo histerectomía, ¿existe más riesgo de tener cáncer de colon? No, no, el tener remover la matriz no nos pone a más riesgo de cáncer del colon o el recto. Lo que sí puede suceder cuando removemos la matriz puede ser un aumento o un cambio en los movimientos y muchos pacientes sí han notado aumento, se extriñen más después de que se remueve la matriz porque se remueven. Cuando se remueve la matriz, también hay cambios en la anatomía del pelvis que nos ayuda a hacer del baño. Así que sí es un efecto secundario que puede ser un poco común, pero si es algo nuevo que se desarrolla, entonces eso recomendamos hacer investigación primero, una colonoscopía, para asegurarnos que esos cambios no sean por otra cosa. Gracias. Y la otra es, en México existe la otra prueba que no es la colonoscopía. Ese es para ustedes, yo creo. El Cologuard. Ajá. Sí, en relación a existen esto, y bueno, definitivamente yo no soy, estoy en esa área, pero afortunadamente tengo muchas amigas que son justamente oncólogas de recto y colon. Nos comentaban hace poco, sí, sí existe. Sí existe ya en 2 hospitales privados, existe la prueba y muchos médicos aún no la conocen, pero sí, sí está disponible en 2 hospitales privados importantes. Está en Médica Sur y sé que lo tiene el ABC. No estoy segura si también lo tiene Médica Sur, pues muy pronto. No, bueno, al El menos Ángel. del Grupo Ángeles desconozco, pero sí ya hay endoscopistas que ya están haciendo el tamizaje con este tipo de estudios a nivel particular. Sí, en Médica Sur y en el hospital a veces estoy segura de que sí lo tienen, me comentaron. No estoy segura en el Grupo Ángeles, muy probablemente, pero sí, sí existe ya en México. El nombre de la prueba, doctora, Es el Cologuard. es una prueba que se hace no invasiva y que sí es posible tener una idea muy precisa, ¿verdad, doctora? Sí, se toma una muestra de heces y es más precisa porque detecta no solo sangre en las heces, pero también ADN abnormal. Otros estudios de heces que no eran tan específicos solo podían detectar la sangre y eso se podía confundir tal vez si comía con la dieta también. Por ejemplo, si se comía una carne asada, como esto se detectaba en las heces y se confundía con sangre del paciente, así que no era muy específico, pero el Cologuard no solamente detecta sangre, pero también ADN abnormal que es específico al ser humano. Ahora, si esta prueba sale abnormal,
se recomienda hacer colonoscopía porque entonces ya sugiere que pueda haber un pólipo avanzado, que significa un pólipo grande que pueda ya tener cáncer. Muy bien. Una última pregunta. Sí, sí, adelante. Mencionó la doctora Hoyos como un factor modificable la lactancia. Y mi pregunta es si puede promoverse, por ejemplo, en las madres que pierden a sus bebés en etapa perinatal, por ejemplo, que pues extraigan su leche, que la donen. ¿Puede esto ayudar a diferencia de bloquear la producción con medicamentos, por ejemplo? Sí, o sea, al final y lo que se ha visto es que la lactancia sí es un factor protector para el cáncer de mama. Entonces, las mamás, que pudieran, sí, tener una pérdida y no quisieran suprimir la lactancia, podrían hacerlo. Ahora, también, para que sea un factor protector para cáncer de mama, se requiere lactancia materna exclusiva de 6 meses. Entonces, también como no hay estímulo o sea, la succión es el estímulo. Cuando hay una pérdida, pues no, vaya, no lo tienes. Sí, creo que es un poco difícil lograr esos 6 meses. Podría lograrse a lo mejor con los extractores, pero sí es un poquito más complicado. Pero bueno, lo que sí mencionaste bien, sí es un factor protector y al menos un mínimo de 6 meses. Exactamente. Muy bien, pues agradecemos muchísimo a las doctoras el haberse conectado, de tener su tiempo para poder platicar con nosotras. Vemos que es una manera muy fácil de poder estar juntas, conectarnos y agradecemos a las dos muchísimo la presencia en este evento. Esperamos tenerlos el próximo año en México. Gracias. Sí, yo iba a decir que muchísimas gracias por la invitación y que disculpen que no puedo estar en persona. Tengo dos niños pequeños, es como mujeres me entenderán, pero sí haré el esfuerzo para volver el próximo año. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente.